redundancia, ordinario, o sea, el catedrático, profesor principal de la Universidad Sapienza de Roma, la famosa universidad, antigua Universidad de Roma, y es también un jurista muy sensible a las experiencias jurídicas latinoamericanas. Damos entonces el uso de la palabra a nuestro profesor, agradeciéndole nuevamente por su tiempo y por impartirnos esta eh, experiencia y sus conocimientos sobre obligaciones y no solo sobre obligaciones. El profesor ahora domina todo el derecho privado. Así que, querido Vincenzo, te escuchamos con mucha atención. Querido Carlos, muchas gracias por la presentación, por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes de Instituto Jurídico Fundamentos, al que agradezco también por la invitación. Hoy es la segunda sección del curso de Derecho de Obligaciones y nos vamos a centrar sobre un tema muy particular, muy interesante, que es la sucesión en el debido. La sucesión en la deuda, que es un tema bastante particular y creo que el Código Civil italiano, así que la referencia, como siempre, está centrada en el Código Civil italiano, en el derecho civil italiano. Podemos decir que el tema de la sucesión en la deuda, en el derecho civil italiano, la sucesión en el débito, es un tema que tiene un desarrollo que es bastante diferente de lo que se encuentra, por ejemplo, tanto en el Código Civil español general como en el Código Civil peruano. ¿Cuál es la diferencia? Podemos decir sin duda que diferente en el Código Civil de 1942, y diría que el Código Civil de 1942 cambia mucho la sistemática del Código Civil respecto a lo que era el Código Civil que existía antes y que era el Código Civil de 1865. Y el tema, la temática de la sucesión en el débito es una temática en la que se puede apreciar un cambio radical de perspectiva, ya que en el Código Civil italiano de 1865 no existía una regulación específica de la sucesión del débito, hasta el punto que en la doctrina se debatía sobre la posibilidad de tener una sucesión en el débito. En el Código Civil de 1942, la elección del legislador italiano es una elección muy diferente, porque el legislador italiano seguramente dice que se puede admitir una sucesión en el débito y la cosa más importante es que al fin y al cabo regula tres hipótesis distintas. Y las tres hipótesis distintas que el Código Civil italiano regula son la delegación, la expromisión y la asunción de deudas. La cosa más importante que es importante destacar es que se trata de hipótesis de figuras que tienen una regulación específica. Y esto es importante por dos razones. Primero, porque con esta regulación no cabe duda de que se puede admitir también una sucesión en el débito. Y esa era una cuestión que la doctrina y también la jurisprudencia italiana, cuando estaba vigente el Código Civil de 1865, se planteaba y estaba en duda si fuera o no posible una sucesión en el débito. Y segundo, porque con esa regulación tenemos una regulación muy sencilla, tenemos una regulación que nos permite salir de muchas dudas sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
La primera cosa que tenemos que decir es que los protagonistas, cuando hablamos en una sucesión del débitos, son tres personas. Y las tres personas que están involucradas en la sucesión del débito son obviamente el deudor y el acreedor, como las personas de las relaciones jurídicas, así que tenemos que imaginar que existe una relación jurídica entre el deudor por una parte y el acreedor por el otra. Y la otra persona importante, el otro protagonista de la asociación en el débito, es seguramente el tercero. Porque al fin y al cabo, si tenemos una asociación en el débito, lo que pasa es que tenemos un cambio en la situación jurídica del débito. Así que el deudor cambia, no es el deudor principal, sino un nuevo deudor. En este sentido, podríamos decir que la delegación, la expromisión y la asunción de las deudas, como son tres hipótesis que todas llevan a cabo una sucesión en el débito, el efecto que estas tres hipótesis prevén es siempre lo mismo. Y lo mismo diríamos que es una sucesión en el débito. Dicho esto, tenemos que aclarar una cosa muy importante. Obviamente, como ya sabemos que la obligación no es solo deuda, sino también responsabilidad, para el acreedor no es irrelevante quién es su deudor, ya que según el patrimonio del deudor es más sencillo para el acreedor realizar sus intereses. Así que para el acreedor no es indiferente que el deudor sea una u otra persona. Y en este sentido tiene mucha importancia por el acreedor quién es su deudor. ¿Cómo es tan importante establecer quién es el deudor? Porque el deudor es también la persona que... El otro, justo hace rato me dijo que el otro tampoco se había conectado. Me dijo, mira, Luisa, yo dije, mira, máximo 3, no sé, me escuchaste, máximo 3:30, digo, Rancho, no puedo más. Ya, no, sí, dale, dale. creo que hay una No, interferencia. bien. Sì, Interferencia. sì, adesso ora lo stiamo Perdona, ascoltando. sì. Disculpa, Estaba diciendo, ya sí, se, perfecto, perfecto. se Estaba silenció. diciendo, Perdón. para el acreedor no es indiferente que el deudor sea uno. Para Tengo aquí el archivo que nos envió ya Raúl. Entonces, señor, él sí lo ha visto, como lo tienes cifrado en colores, ¿verdad? No, ¿verdad, Raúl? Correcto. Han hecho ahí no sé, almacén, no sé. Siempre tengo que escuchar sus bullas. creo que tenemos una Scusa interferencia. Vincenzo, c'è Fue mi internet, amigo, pero un ya sonido. Sí, un momento, lo vamos a solucionar. Ah, ya va. Credo Perfecto, che ora ya no está. perfecto. Perdona. Disculpen. Decía, para el acreedor no es indiferente que quién es el deudor, quién es su deudor, ya que la relación jurídica de la obligación no es solo deuda, sino también responsabilidad. Así que el patrimonio del deudor tiene importancia para el acreedor. En este sentido, podemos decir que para que exista una sucesión en el débito, seguramente tiene importancia, una relevancia muy importante, el consentimiento
del acreedor, ya que no se puede sustituir el deudor sin que el acreedor dé su consentimiento. De no ser así, podría pasarla cualquier cosa, porque el deudor podría sustituir a sí mismo cualquier persona y así quedar insatisfecha la posición del acreedor. En ese sentido, tenemos que decir que la sustitución del deudor es un hecho muy importante en la relación jurídica de las obligaciones, así que el consentimiento del acreedor siempre tiene importancia. Y en este sentido, porque el consentimiento del acreedor tiene mucha importancia, el Código Civil italiano lo que básicamente establece es que cuando hay una sucesión del débito, bien una delegación, bien una expromisión, bien una asunción de deudas, el efecto que podríamos decir como el efecto mínimo que se produce es un efecto que podríamos llamar como acumulativo. ¿En qué sentido acumulativo? En el sentido de que al deudor originario se va a sumar otro deudor, un nuevo deudor. Así que en su efecto mínimo básico, tanto la delegación como la expromisión, como la asunción de deudas, tiene un efecto acumulativo, en el sentido de que el deudor originario no queda liberado y se suma al deudor originario. En ese sentido, no cabe duda de que la posición jurídica del acreedor se refuerza, ya que no tendrá solo un deudor, o sea, el deudor originario, sino que va a tener dos deudores, o sea, el deudor original y también el nuevo deudor. Y entre ellos, como son dos deudores de la misma obligación, existe una solidaridad. Así que el acreedor puede, antes que nada, pedir el cumplimiento de la obligación al nuevo deudor, pero si el nuevo deudor no cumple la obligación, siempre puede pedir al deudor originario que cumpla con su obligación. Esto significa que es un efecto acumulativo, en el sentido de que tanto en la delegación como en la expromisión, como en la asunción de deudas, el efecto principal es un efecto acumulativo. El deudor originario no queda librado y en este sentido se suma al deudor originario otro deudor. Si la entendimos en este sentido, no cabe duda de que tanto la delegación como la expromisión como la asunción de deudas es una hipótesis que favorece al acreedor, ya que el acreedor no tiene solo el deudor originario, sino que al acreedor originario se va a sumar otro acreedor. Esto sería el efecto mínimo, que podríamos decir que es un efecto acumulativo. Obviamente, para que el deudor originario quede liberado, es necesario y indispensable el consentimiento del acreedor, ya que sin el consentimiento del acreedor esto no podría pasar. Y en este caso podríamos decir que para que se realice también la liberación del deudor originario es necesario un acto, otro acto, y podríamos decir que es un acto unilateral, y es el acto unilateral del acreedor con el que el acreedor manifiesta su consentimiento para que el deudor originario quede liberado. Hecha esta premisa,
centrémonos en la delegación, expromisión y asunción de deudas. Como ya decía, el efecto principal de la delegación, expromisión y asunción de deudas es un efecto acumulativo, en el sentido de que al deudor originario se suma otro deudor. Esto significa que tras la delegación, tras la expromisión, tras la asunción de deudas, lo que pasa es que el acreedor no tiene solo un deudor, sino que tiene dos deudores. El deudor originario al que se suma el deudor nuevo, que sería el tercero, que asume la obligación hacia el acreedor. Dicho esto, significa que tanto la delegación como la expromisión, como la asunción de deudas, desde un punto de vista del efecto, producen el mismo efecto, o sea, una sucesión en el del débito de tipo acumulativo, en el sentido de que al deudor originario se suma otro deudor. Y si el efecto de la delegación, expromisión y asunción de deudas es básicamente lo mismo, en el sentido de que tanto la una como las otras producen esta modificación subjetiva en la relación jurídica, en el sentido de que la obligación tendrá no un solo deudor, sino dos deudores. Lo que básicamente pasa es que la diferencia entre la delegación, la expromisión y la asunción de deudas se tiene que apreciar, se tiene que realizar desde un punto de vista del supuesto de hecho. Como los efectos son básicamente los mismos, o sea, que al deudor originario se suma otro deudor y sería básicamente el tercero que se obliga hacia el acreedor originario. La diferencia entre estas tres figuras tiene que ser necesariamente en el supuesto de hecho. Así que lo que diferencia entre ellas la delegación, la expromisión y la asunción de las deudas no es el efecto, sino el supuesto de hecho. Y en este sentido tenemos que centrarnos en el supuesto de hecho para que se aclare cuál sea la diferencia entre estas figuras. Por la primera, que es también un poco la más compleja, que es la delegación. Y en ese sentido podemos decir que la regulación que se encuentra en el Código Civil italiano es una regulación bastante diferente de la regulación que se encuentra en el Código Civil español, porque si pensamos en el Código Civil español, la delegación está pensada como un contrato y en particular sería como un contrato entre el deudor, el tercero y el acreedor, en el sentido de que tiene su efecto cuando el acreedor presta su consentimiento. Esta es una configuración que el Código Civil italiano no acepta, ya que la hipótesis que está, la solución, la regulación que se encuentra en el Código Civil italiano es una solución, una regulación bastante diferente. Cabe decir que no hay entre las cabe decir que entre la doctrina italiana hay posiciones dispares, ya que no todo el mundo comparte la idea que la delegación desde un punto de vista de estructura como acto es siempre la misma cosa. Así que podemos decir que existen dos teorías principales. Vamos a ver cuáles son las dos teorías principales. Antes que nada, tenemos que decir que la delegación está regulada en el Código Civil, el Código Civil italiano, en el artículo 1268, y en particular el Código Civil italiano establece que la delegación es aquella figura en la que el deudor encarga, o sea, invita o ordena a un tercero
de obligarse hacia el acreedor. Y en ese sentido, el tercero se obliga hacia el acreedor para cumplir la obligación que el deudor originario tenía hacia el acreedor. Así que, por ejemplo, imaginémonos que existe una relación jurídica entre el deudor y el acreedor por la que el deudor tiene que pagar 100 al acreedor. Tenemos una delegación cuando el deudor ordena al tercero que pague ese 100 al acreedor y con base en ese orden que el tercero recibe por el deudor originario, el tercero se obliga, asume la obligación del deudor originario hacia el acreedor, que obviamente presta su consentimiento para que la obligación sea cumplida por el tercero. En este sentido, podemos decir que las personas que están involucradas son las tres, o sea, el deudor originario que tiene que impartir la orden, la invitación al tercero para que el tercero cumpla, para que el tercero asuma la deuda y sobre todo la actividad del tercero que tiene que asumir la deuda del deudor principal delante del acreedor. Así que él se obliga frente al acreedor. Si tenemos en cuenta esta estructura, básicamente es posible imaginar que la delegación se puede considerar en dos diferentes modelos. Según una parte de la doctrina italiana, sería un contrato trilateral entre el deudor, el tercero y el acreedor. Así que sería un contrato, sería expresamente el contrato de delegación como un contrato trilateral entre las tres partes. Así que serían todas las tres las partes involucradas en el contrato de delegación. Así que, según esta primera reconstrucción, esta primera hipótesis, la delegación, desde un punto de vista de estructura como acto, sería un contrato trilateral entre el deudor, el acreedor y el tercero. Y sería un contrato por el que el deudor encarga al tercero de pagar la deuda y así de asumir la deuda hacia el acreedor. Esta sería la primera reconstrucción, así que desde un punto de vista estructural sería como un único contrato trilateral. A pesar de que esta idea, esta reconstrucción de la delegación tiene tiene mucho éxito entre la doctrina italiana, yo diría que la solución que tenemos que preferir es otra, según la cual la delegación es como la relación entre dos momentos diferentes. Por una parte tenemos una relación entre el deudor y el tercero, con la que el deudor encarga al tercero de pagar su propia deuda. Y en este caso sería como el proprium de la delegación, o sea, el encargo delegatorio. Y esto sería como un contrato, sería básicamente un contrato con el que demandado, un contrato con el que una parte encarga a otra el cumplimiento de uno u otro acto jurídico. Después, como encadenado, enlazado con este contrato, hay otro, o sea, sería el acto con el que el tercero, tras recibir el encargo por el deudor, asume la deuda y se obliga hacia el acreedor. Según esta reconstrucción, que a mi parecer tiene que preferirse, la delegación
tiene que imaginarse como la combinación entre dos actos. Por un lado, el contrato entre el deudor y el tercero, con el que el deudor encarga al tercero de pagar por su cuenta. Y por otro lado, el otro acto jurídico, que sería el acto con el que el tercero, tras haber recibido el encargo por el deudor, asume la deuda hacia el acreedor. En ese sentido, la delegación no sería un único contrato trilateral, sino sería como la combinación de un contrato que sería el contrato de delegación, el propio contrato de delegación, o sea, el contrato con el que el deudor encarga al tercero de asumir la deuda, y después la asunción de la obligación de la deuda del tercero hacia el acreedor. Según esta reconstrucción, tendríamos dos momentos que serían dos momentos diferentes. Por un verso, el encargo de la delegación y por otro verso, por otro lado, la asunción de la obligación del tercero hacia el acreedor. A mi parecer, esta sería la reconstrucción que tiene que ser preferida, ya que la idea que se trate de un contrato trilateral no me acaba de convencer, y no me acaba de convencer porque yo creo que es importante partir estos dos momentos como dos momentos diferentes, porque la primera cosa es que el deudor encargue al tercero que pague su deuda. Obviamente tiene que existir una relación jurídica entre el deudor y el tercero, ya que permite al deudor que encargue el tercero para que el tercero pueda pagar la obligación. Y después, el tercero, tras recibir el encargo por el deudor, asume la deuda hacia el acreedor. Así que tenemos dos momentos. Lo importante, lo que tenemos que subrayar es que para la reconstrucción de la delegación desde un punto de vista de estructura como acto, existen dos teorías. La primera, según la cual se trataría de un contrato trilateral entre el deudor, el tercero y el acreedor, y otra teoría, según la cual sería la combinación entre un contrato demandado, un contrato entre el deudor y el tercero, y después la asunción de la deuda entre el tercero y el acreedor. Cuando pasa la delegación, el efecto típico, como decía, es un efecto acumulativo, en el sentido de que el deudor originario no queda liberado, sino que al deudor originario se suma el nuevo deudor. Así que como base, básicamente, el efecto mínimo esencial de la delegación es un efecto acumulativo. Decir que el efecto mínimo no significa que no se pueda ver un efecto liberatorio, o sea que el deudor originario quede librado. Pero para que el deudor originario quede liberado, lo que sirve es otro acto jurídico, es un acto unilateral del acreedor con el que el acreedor exprese su consentimiento para que el deudor originario quede liberado. Así que el efecto mínimo, diría que el efecto mínimo básico de la delegación es un efecto acumulativo. Para que se produzca el efecto liberatorio es necesario otro acto jurídico unilateral, y sería un acto unilateral del acreedor, diría también un negocio jurídico unilateral con el que el acreedor manifiesta su consentimiento, su voluntad de liberar el deudor originario. Obviamente, si el acreedor manifiesta su consentimiento, su voluntad de que el deudor originario quede liberado, no cabe duda de que este negocio jurídico produce como efecto la liberación inmediata del deudor, con el efecto de que el único deudor será el nuevo deudor, o sea, el tercero que ha asumido la deuda hacia el acreedor.
Así que podemos tener dos hipótesis de delegación. La delegación acumulativa, que sería la hipótesis como la más sencilla, y después la delegación liberatoria. Para que exista una delegación liberatoria es necesario un acto jurídico, otro acto jurídico, y en particular el acto jurídico del acreedor, con el que el acreedor manifiesta su voluntad de liberar el deudor originario. Sin este negocio jurídico unilateral con el que el acreedor manifiesta su voluntad de liberar el deudor, no cabe duda de que la delegación tiene como su efecto un efecto acumulativo, en el sentido de que al deudor originario se suma el nuevo deudor, así que el deudor originario no queda liberado por efecto de la delegación. Para que se produzca el efecto de la liberación del deudor es necesario, y si falta no se puede realizar la liberación del deudor originario, un negocio jurídico unilateral del acreedor, con el que el acreedor manifiesta su voluntad de liberar el deudor. En ese sentido podemos decir que lo que diferencia básicamente la delegación acumulativa de la delegación liberatoria es la existencia de un negocio jurídico unilateral del acreedor, o sea, el negocio jurídico unilateral con el que el acreedor manifiesta su voluntad de liberar el deudor originario. A falta de este consentimiento, la delegación será una delegación acumulativa y al deudor originario se suma el nuevo deudor. Si se suman los dos deudores, ellos son deudores solidarios. Así que cada uno de ellos está obligado a cumplir la obligación. Obviamente, el primero que cumple con la obligación libera también el otro. En el caso de que se realice la delegación acumulativa, a pesar de que el deudor originario quede obligado con el nuevo deudor como deudores solidarios, con una obligación solidaria, el acreedor tiene que pedir el cumplimiento antes al nuevo deudor, y solo si el nuevo deudor no cumple o rechaza el cumplimiento, el acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación al deudor originario. Así que antes de que, a pesar de que es una obligación solidaria, el acreedor no puede pedir el cumplimiento al deudor originario si no lo ha pedido antes al nuevo deudor y el nuevo deudor no ha cumplido o ha expresamente rechazado el cumplimiento de la obligación. Esta básicamente diría que es la delegación, los rasgos más esenciales de la delegación. Así que tenemos que decir que la delegación como estructura puede ser o un contrato trilateral entre deudor, acreedor y tercero, o más bien, como a mí me parece preferible, la combinación entre un contrato entre el deudor y el tercero, y después la asunción de la obligación del tercero hacia el acreedor. El efecto mínimo es la delegación cumulativa, o sea que el deudor originario no queda liberado, sino que se suma al deudor originario, a no ser que exista otro acto, en particular un negocio jurídico unilateral del acreedor, con el que el acreedor manifiesta su consentimiento para la liberación del deudor originario. En ese sentido, tendremos una delegación liberatoria, que más sencillamente no es una cosa diferente de la delegación cumulativa, sino es una delegación a la que se une un negocio jurídico unilateral, la declaración unilateral del acreedor de liberar expresamente el deudor originario.
Dicho esto, podemos pasar a examinar la segunda hipótesis de sucesión del débito, que es la expromisión. ¿Qué es la expromisión? Si tenemos que considerar la expromisión, el Código Civil italiano establece que la expromisión se realiza cuando el tercero, sin un encargo del deudor, asume la obligación hacia el acreedor. En este sentido, lo que diferencia la expromisión de la delegación sería que el tercero asume la deuda hacia el acreedor sin que exista un encargo por parte del deudor. En este sentido, podemos decir que la expromisión sería aquella figura en la que el tercero libremente asume la obligación, asume la deuda hacia el acreedor. En ese sentido, lo que es importante subrayar es también que para lo que podemos decir la construcción, la reconstrucción de la expromisión como estructura, existen también dos teorías diferentes. ¿Cuáles son las dos teorías diferentes? Según una primera teoría, la expromisión sería un contrato entre el tercero y el acreedor, con el que el tercero libremente asume la deuda, obviamente del deudor originario, hacia el acreedor. Así que sería un contrato entre el tercero y el acreedor. Esta sería una primera reconstrucción de la expromisión. Existe pero también otra idea, otra reconstrucción según la cual no serviría el consentimiento del acreedor, como se trataría de un efecto favorable por el acreedor, de ahí que bastaría con la voluntad del tercero. Y en este sentido se dice que la expromisión es básicamente un negocio unilateral con el que el tercero asume la deuda hacia el acreedor. Según esta reconstrucción, no serviría el consentimiento del acreedor, ya que el acreedor solo tiene un beneficio por efecto de la expromisión, ya que la expromisión como efecto de base no determina, como efecto mínimo esencial, no determina la liberación del deudor originario. Así que existen estas dos teorías. La primera, según la cual es necesario un contrato, un consentimiento, el consentimiento tanto del tercero como del acreedor. Y en este sentido sería un contrato entre el tercero y el acreedor. Y otra reconstrucción, según la cual bastaría con el consentimiento del solo tercero, así que sería un negocio unilateral. Así que las dos hipótesis que se plantean son, primera, que se trata de un contrato bilateral entre el tercero y el acreedor, segunda, que se trata de un negocio unilateral del tercero, con el que el tercero asume la deuda hacia el acreedor. ¿Cuál es, en mi opinión, la posición que tenemos que preferir? En ese sentido, yo diría que ambas tienen algo de razón y ambas tienen algo que no es básicamente correcto. ¿En qué sentido? Yo creo que existen casos en los que la expromisión tiene que realizarse con un contrato entre el tercero y el acreedor. Y también existen casos en los que la sola voluntad del tercero es suficiente para que se realice
el efecto de la expromisión. ¿Y por qué digo esto y cuál sería la diferencia entre la una y la otra? O sea, cuándo es necesario el consentimiento de ambos y cuándo no. Para contestar a esta pregunta tenemos que considerar cuál es la relación obligatoria principal, o sea, la obligación principal entre el deudor y el acreedor. Y tenemos que considerar si el acreedor tiene un interés en el que el deudor cumpla personalmente la obligación. Así que si existe un interés jurídicamente protegido del acreedor para que el deudor cumpla personalmente su obligación, no cabe duda de que para que se realice una expromisión es necesario el consentimiento no solo del tercero, sino también del acreedor. En cambio, si el acreedor no tiene ningún interés jurídicamente relevante para que el deudor cumpla personalmente su obligación, en este caso yo diría que no sirve también el consentimiento del acreedor, sino que basta el consentimiento del deudor. Hago un ejemplo para que quede un poco más claro lo que quiero decir. Imaginamos, por ejemplo, que el deudor, la obligación principal entre el deudor y el acreedor es una obligación pecuniaria, o sea, la obligación de pagar 100. De pagar 100. Si el acreedor no tiene ningún interés en que sea el deudor que pague, no cabe duda de que el tercero puede asumir la deuda sin que sirva otra cosa. Pero, en cambio, si existe un interés del acreedor que es relevante, es necesario su consentimiento. Imaginamos, por ejemplo, que el deudor es un magistrado que tiene que decidir un caso en el que está involucrado el acreedor. Y en este caso no cabe duda de que el acreedor tiene interés a que no haya un cambio o para que exista un cambio es necesario el consentimiento del acreedor. En este caso, entonces yo diría que la expromisión puede ser tanto un contrato entre el tercero y el acreedor como un negocio unilateral del tercero, cuando es necesario el contrato y cuando no, así que es necesario y suficiente el negocio unilateral del tercero. Tenemos que evaluar si existe o no un interés del acreedor. Si existe un interés del acreedor para que el deudor cumpla personalmente la obligación, no cabe duda de que para que se realice una expromisión sirve también no solo el consentimiento del tercero, sino también el consentimiento del acreedor. En cambio, si el acreedor no tiene ningún interés en que el deudor cumpla personalmente la obligación, no cabe duda de que no sirve el consentimiento del acreedor para que se realice la expromisión, ya que basta con el que el tercero manifieste su voluntad. Así que un negocio unilateral. Tanto en el primer caso como en el segundo, o sea, tanto que la expromisión se realiza a través de un contrato, tan como si la expromisión se realiza a través de un negocio unilateral, no cabe duda de que el efecto mínimo, diría el efecto básico de la expromisión, como ya hemos dicho por la delegación, es la acumulativa, en el sentido de que el efecto básico es que en cada caso al deudor originario se suma otro nuevo deudor que sería el tercero. Y obviamente el deudor originario y el tercero como deudor se suman y tienen una obligación entre sí que es una obligación solidaria.
para que se realice una liberación del deudor originario que sirve. Otra vez, como ya hemos dicho por la delegación, lo que sirve es un negocio unilateral del acreedor, con el que el acreedor manifieste expresamente su voluntad de liberar el deudor originario. Cuando conste la existencia de este negocio unilateral, que sería el negocio unilateral con el que el acreedor manifiesta su voluntad para que el deudor quede liberado de la obligación, no cabe duda de que será una expromisión liberatoria. Así que, otra vez, ¿cuál es la diferencia entre la expromisión acumulativa y la expromisión liberatoria? La diferencia es una diferencia que se aprecia no tanto en la expromisión en sí misma, cuanto en el hecho de que exista o no un negocio unilateral del acreedor con el que el acreedor manifieste su voluntad de liberar el deudor originario. Así que cuando existe también este negocio jurídico, se realiza también el efecto de la liberación del deudor originario y la expromisión tiene se convierte en una expromisión liberatoria. En cambio, a falta de este negocio jurídico unilateral del acreedor, la expromisión queda como acumulativa, en el sentido de que el deudor originario no queda liberado, así que está obligado con el nuevo deudor y entre ellos existe una obligación solidaria. El acreedor, en el caso de que exista una obligación solidaria, tiene que pedir antes al nuevo deudor y solo y siempre y cuando el nuevo deudor no cumpla con su obligación, puede pedir al deudor originario. En ese sentido, decimos que a pesar de que es una obligación solidaria, existe la, diríamos entre comillas, obligación del acreedor de pedir el cumplimiento primero al nuevo deudor y tras el incumplimiento del nuevo deudor o el rechazo explícito del nuevo deudor de cumplir con la obligación, la posibilidad de exigir la obligación al deudor originario. Y llegamos por fin a la tercera hipótesis que nos hemos planteado, o sea, la asunción de deudas. En este caso tenemos que decir que la asunción de deudas en el Código Civil italiano, que tiene un nombre un poco diferente, el nombre italiano sería collo, pero yo diría que la hipótesis más sencilla, también considerando lo que existe en el derecho civil español, sería la asunción de deudas. ¿Qué es la asunción de deudas? La asunción de deudas sería una hipótesis en la que se realiza una sucesión del débito y en este caso la estructura de la asunción de deudas no da lugar a ninguna duda, ya que es el único caso en el que el legislador italiano lo deja muy claro, deja muy claro cuál es la estructura de la asunción de deudas. Y en particular nos dice que la asunción de deudas es el contrato entre el tercero y el deudor, con el que el tercero asume hacia el deudor la obligación de pagar su deuda. Como es bastante sencillo, en este caso tenemos una relación entre el tercero y el deudor, en la que el acreedor queda como al margen. El Código Civil español no regula expresamente la asunción de deudas, pero a pesar de que no está expresamente regulada, casi toda la doctrina española admite la hipótesis y dice que se trata de un contrato atípico y sería un contrato atípico entre el deudor y el acreedor y sería un contrato que queda sin eficacia hasta que el acreedor manifieste su consentimiento. Esta sería la teoría de la asunción de las deudas según la
en la doctrina española. En cambio, la situación en el derecho civil italiano es un poco diferente, ya que una vez que exista una relación entre el deudor y el tercero, o sea, cuando existe el contrato entre el tercero y el deudor, con el que el tercero asume la obligación del deudor, ya existe una asunción de deudas. En este caso, podemos decir que para que exista, para que se haya una asunción de deudas, no sirve el consentimiento del acreedor. Así que el consentimiento del acreedor puede existir como también puede faltar. Y por esta razón, el Código Civil italiano distingue dos hipótesis de asunción de deudas. La asunción de deudas a la que hay el consentimiento también del acreedor y la asunción de deudas en la que falta el consentimiento del acreedor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es bastante sencilla de entender y al fin y al cabo es la misma diferencia que también se encuentra en la doctrina española cuando reconstruye esta hipótesis. O sea, si no hay el consentimiento del acreedor, o sea, si el acreedor queda al margen de las hipótesis, no cabe duda de que se trata de una relación entre el tercero y el deudor. Y como es una relación entre el tercero y el deudor, existe una relación solo entre ellos, de ahí que el acreedor no puede exigir al tercero el cumplimiento, ya que el único que puede exigir que el tercero cumpla con la obligación es el deudor. De ahí que cuando el acreedor pide al deudor originario que cumpla con su obligación, entonces el deudor va a pedir al tercero que cumpla con el contrato, así que pague por su cuenta. En cambio, si existe también un consentimiento del acreedor, en este caso lo que pasa es que la asunción de deuda se convierte en oponible también al acreedor, en el sentido de que también el acreedor puede pedir al nuevo deudor que cumpla. Así que en el derecho civil italiano la asunción de deudas no cabe duda de que es un contrato bilateral entre el tercero y el deudor y nunca el acreedor es parte de este contrato. La única cosa que puede hacer el acreedor es, como sería un contrato en su favor, manifestar su voluntad, su intención de aprovecharse de este contrato. Y en este caso podríamos haber lo que se llama asunción de deudas interna o externas. ¿Cuál es la diferencia entre las internas y las externas? La interna sería la que el acreedor queda al margen. Así que puede también que el acreedor no sepa que exista este contrato entre el deudor y el tercero. En cambio, la asunción de deudas externa sería la que el acreedor manifiesta su voluntad de aprovecharse de este contrato. Lo que es importante subrayar, es muy importante subrayarlo, es que también en el caso de que hay un consentimiento, diría la manifestación de la voluntad del acreedor de aprovecharse del contrato entre el tercero y el deudor, este contrato nunca se convierte en un contrato trilateral, ya que siempre es un contrato bilateral entre el deudor y el tercero. En este sentido, decimos que la manifestación de la voluntad del acreedor es una manifestación de voluntad que no sirve para transformar el contrato de bilateral a trilateral, sino que el contrato siempre es bilateral, el consentimiento del tercero tiene otro efecto. En este caso podríamos decir que haciendo una
analogía con todos los matices que son necesarios en un caso tan complejo y tan particular, así que con todos los matices necesarios podríamos decir que el contrato de asunción de deudas sería por el acreedor una especie de contrato en favor del tercero, así que la declaración, la manifestación de voluntad del acreedor sería como la manifestación de voluntad del tercero que quiere aprovecharse del contrato que es estipulado en su favor, como si fuera una estipulación en favor del tercero. Si lo vamos a imaginar en este sentido, esta sería como una reconstrucción para que quede claro que el consentimiento del acreedor nunca convierte el contrato de asunción de deudas en contrato trilateral, ya que el contrato siempre queda como contrato bilateral entre el deudor y el tercero. Como queda un contrato bilateral entre el deudor y el tercero, la única cosa que puede hacer el acreedor es aprovecharse. Así que se aprovecha con todos los efectos que son los típicos, con todos los matices del caso, que es importante que se matice, típico de una estipulación en favor del tercero. De ahí que como el acreedor se parece a un tercero que se aprovecha de, de ese beneficio, no cabe duda de que en este caso el acreedor puede pedir el cumplimiento también al nuevo deudor, o sea, al tercero. Obviamente, cuando estamos delante una asunción de deudas interna, o sea, un contrato entre el deudor y el tercero, no cabe duda de que el deudor nunca se puede liberar. Para que se realice una liberación del deudor originario, la única hipótesis necesaria es que se trate de una asunción de deudas a la que participa, en el sentido de que ya he dicho, en que puede participar el acreedor, ya que el acreedor no solo se aprovecha, sino que también hace una manifestación de voluntad con la que expresa su consentimiento para que el deudor originario quede liberado. Así que en la asunción de deudas que queda como contrato bilateral entre el deudor y el tercero, y en la que el acreedor ni siquiera lo sepa o a pesar de que lo sepa no declare nada y ni siquiera que quiera aprovecharse, nunca se puede realizar una liberación del deudor originario, así que siempre será una asunción de deudas acumulativa, en el sentido de que al deudor originario se suma el nuevo deudor. En cambio, en el caso de asunción de deudas externas, o sea, en la que existe también la manifestación de voluntad del acreedor, que es una manifestación que no convierte el contrato de asunción de deudas de bilateral a trilateral, ya que siempre permanece como contrato bilateral, sino que la declaración del acreedor es como la declaración del tercero en favor del cual ha sido hecha la estipulación. Puede también declarar que quiere liberar el deudor originario. Si pasara esto, o sea, si el acreedor declarara también que quiere liberar el deudor principal, la obligación básicamente se convierte en una obligación del nuevo deudor hacia el acreedor y el deudor originario queda liberado. En este caso, para reasumir, tenemos tres hipótesis para la sucesión del débito. La sucesión del débito en el Código Civil italiano se realiza en tres hipótesis diferentes, que son la delegación, la expromisión y la asunción de deudas. Las tres hipótesis producen como efecto mínimo que al deudor originario se suma otro
deudor, que sería el tercero, y se diferencian entre sí por el supuesto de hecho. La delegación puede ser o un contrato trilateral entre deudor, acreedor y tercero, o la combinación de un contrato entre deudor y tercero y la asunción de las deudas, de la deuda del tercero hacia el acreedor. La expromisión puede ser o un contrato bilateral entre el tercero y el acreedor o un negocio bilateral del tercero. Por fin, la asunción de deudas siempre es un contrato bilateral entre el tercero y el deudor. Respecto a este contrato, podríamos decir que el acreedor puede o no participar. La participación del acreedor nunca es una participación que convierte el contrato de bilateral a trilateral, sino en la participación típica que se puede realizar en la estipulación en favor del tercero. O sea que el acreedor declara que quiere aprovecharse de la estipulación entre el tercero y el deudor en su favor, o sea, de la estipulación por la que el tercero asume la deuda hacia el deudor. Así que también el acreedor puede pedir. Estas son las diferencias y esto es el modo en el que el Código Civil italiano regula básicamente la delegación, la expromisión y la exención de deudas. Muchísimas gracias.